Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 1 al 6. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 6. ¿Lo tienen ahí? La versión que voy a leer es la NTV y dice: pero el domingo por la mañana muy temprano, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Siempre son las mujeres. Digo, las mujeres fueron las primeras privilegiadas de tener este encuentro con Jesús resucitado. Gloria a Dios, bendigo a todas las mujeres. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Repitan conmigo: ¿por qué buscan? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Palabra de Dios, amén y amén. Aleluya. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Cuántos dicen amén? Esta semana, mientras caminaba y meditaba, en cada cuadra veía familias cargando sus valijas para ir de unas minis vacaciones, ¿no? De este fin de semana largo, ¿no? Aprovechando esta semana para ir de vacaciones. Ahora, mi pregunta, o la pregunta que me surgió, que me hice para mí mismo: Johan, ¿qué representa para ti la Semana Santa? Y quiero hacerles la misma pregunta a ustedes, porque para nosotros que confesamos la fe, que creemos en Jesús, ¿qué representa la crucifixión para ti? ¿Qué representa la Semana Santa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para ti? ¿Lo han pensado, lo han meditado? Así como la Navidad. El nacimiento de Jesús. La Semana Santa, sí. La resurrección de Cristo Jesús. Los huevitos de Pascua, los conejitos. Conocemos muy bien la historia de Jesús. La famosa película La Pasión de Cristo. ¿Quién no la habrá visto? Todos lo hemos visto. Y cómo el Señor nos habló a través de esa película. Sí, Jesús resucitó. Todo el mundo sabe. Pero ¿cuántos realmente habrán tenido una revelación de la cruz, una revelación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos? Y hablo de los cristianos, hablo de nosotros, porque cuando todo está mal, se desaniman, están tristes, se deprimen, como que si Cristo nunca hubiera resucitado. Claro, porque saber es una cosa, pero vivir es otra cosa. Es decir, todos saben lo que significa dieta, ¿no? ¿Sí? Todos saben lo que significa dieta. Las mujeres sí. Bien, por lo menos una vez en la vida, ¿cuántos de ustedes dijeron: voy a comenzar la dieta? Levanten la mano. Ahí, los más rellenitos. Todos, aunque sea una vez en la vida, nos propusimos decir: bueno, voy a comenzar la dieta. Y cuando dijeron que iban a hacer la dieta, ¿qué pasó? No lo hicieron o se rindieron. ¿Vieron? Sabemos, pero difícil vivirlo. Saber no es lo mismo que conocer.
No se trata de cuánto sé, sino vivir lo que uno sabe. Esto es más importante. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia, la palabra de Dios, no se trata solo de estudiar, sino vivirla. Vivir la palabra de Dios para su vida. Hoy tenemos un montón de estudios bíblicos, libros cristianos, versiones de la Biblia, y uno cree que si sabe mucho de Biblia, más grande es su fe. No, no, no. No es así. Si usted no vive lo que sabe, si usted no vive lo que estudió, no vive lo que se le predicó, no sirve de nada. No sirve. La palabra de Dios hay que vivirla. Hay que experimentar. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¡Aleluya! ¿Cuántos realmente han experimentado la resurrección de Cristo Jesús? ¿O simplemente nosotros pensamos y meditamos la resurrección de Cristo Jesús en la Semana Santa? El 1, 2, 3, 4 de abril solamente. La resurrección de Cristo Jesús. Si usted todavía no ha experimentado, no vive en el poder de la resurrección todos los días, usted va a creer en la resurrección solo por un hecho. Solo por un hecho histórico, por una religión o una teología, pero nunca podrá experimentar el poder de la resurrección. Ahora, como cristiano, ¿por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué celebramos en la Semana Santa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque su fe no está puesta a alguien que está muerta o que está muerto, sino que está vivo ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe está puesta en alguien que está vivo, no en alguien que está muerto. El fundamento de nuestra fe cristiana es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería en vano. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles, los discípulos, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Ay, ay, ay. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos más dignos de lástima de todo el mundo. Es decir, si Cristo no resucitó, usted y yo somos los seres más miserables del planeta. Y yo como pastor sería un mentiroso. Me tirarían piedras ustedes. ¡Mentiroso! Ahora, esto quiere decir también que si usted y yo no creemos en la resurrección de Cristo Jesús, en verdad usted no tiene fe en Dios.
Sí creo en la crucifixión de Jesús, sí creo que Jesús murió, pero si usted no solamente en saber o en creer, sino si no lo vive a diario el poder de la resurrección de Cristo Jesús, dígame, ¿dónde está fundamentada su fe? ¿Se entiende, no? Versículo 20, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿qué significa la resurrección? ¿Qué significa la resurrección? La resurrección significa recuperar la vida después de la muerte. Ahora, ¿por qué la diferencia entre Cristo resucitado y el resto de las personas que murieron una vez y resucitaron? ¿Cuál es la diferencia? Lázaro murió. ¿Saben que murió, no? ¿Se acuerdan de Lázaro, el amigo de Jesús? Lázaro murió, pero ¿resucitó, sí o no? Resucitó. Otro caso, cuando a una viuda se le murió su único hijo. Jesús se compadeció de ella y resucitó al hijo de esta viuda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre toda la gente que murió físicamente y resucitó de los muertos? ¿Cuál es la diferencia? Primero, todos los hombres como Lázaro, como el hijo de esta viuda, que murieron físicamente, resucitaron, volvieron a morir. Segundo, si Lázaro antes de morir le gustaba comer mucho, le gustaba comer chuño, ceviche, kimchi, bulgogi, o tenía debilidades, o era calvo, o era gordo, todos los defectos que tenía Lázaro, cuando Lázaro resucitó, se levantó con los mismos defectos. Y yo pensé que cuando iba a resucitar iba a ser más flaco, más alto. Eso cuando vaya en el cielo quizás. Resucitó Lázaro, todos los hombres que murieron en la tierra y resucitaron con los mismos defectos, con la misma debilidad. El estado en pecado, ¿por qué? Por eso murió. Por eso volvió a morir. Todos los que murieron con el mal carácter se levantaron con el mal carácter. ¿Cuál es la diferencia de Jesús ahora? Jesús murió con todos nuestros pecados, los pecados de la humanidad, con toda la iniquidad de la humanidad, con toda la maldad de la humanidad, y se levantó sin ninguno de ellos. Esta es la gran diferencia. ¿Cuánto dicen amén? Muchos de nosotros hablamos de la cruz, y esto es poderosísimo, pero debemos entender que Jesús no terminó en la cruz. Por eso Jesús, cuando miramos la cruz, no está Jesús, está vacía. Bueno, la Iglesia Católica todavía mantiene, ¿no?, la cruz ahí, Jesús clavado. Pero nosotros, la cruz, Jesús está vacío, no está Jesús ahí todavía clavado. Es importante la cruz, es poderosísima sobre la cruz. Y aclaro, la cruz es fundamental para los cristianos, pero la cruz sin la resurrección no tiene la validación total. Usted puede creer en la cruz, pero si no cree y no vive en la resurrección de Cristo Jesús, ay. Lázaro murió como un hombre pecador y se levantó como un pecador y volvió a morir. Cristo no tenía pecado, pero murió con todos los pecados tuyos y míos, con todas tus maldades y todas nuestras enfermedades, todas nuestras rebeliones. Pagó el precio con la sangre y se levantó como un nuevo hombre. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Él es el primogénito entre los muertos y nunca jamás volvió a morir. ¿Cuál es la diferencia con otras religiones? Como Buda,
Confucio, el Islam, ellos saben que su líder ha muerto y nunca más se levantó. Pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, está vivo, está aquí, ahora y para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Están dormidos hoy? Lo único que le puede hacer frente a la muerte y vencer es creyendo a Jesús resucitado, amada iglesia. Las personas que han descubierto esta verdad, han experimentado esta verdad, han experimentado una vida sobrenatural, llena de esperanza, llena de vida. ¿Cómo puedo saber que mi vida está llena de esperanza, llena de vida? Porque Cristo no está muerto, sino que resucitó y está vivo. Esa es mi esperanza. Los problemas del mundo, las enfermedades, las maldiciones, todas estas cosas no pueden vencer si no es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Me llama la atención en los Hechos de los Apóstoles, porque cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, y los discípulos estuvieron en el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con denuedo el Evangelio de Cristo. Me llama la atención porque en ese tiempo todavía no estaba la Biblia completa como la que tenemos hoy. No habían muchos recursos materiales de estudios bíblicos como la que tenemos hoy. No tenían YouTube, no tenían internet, pero lo que ellos sí predicaban sobre Jesús resucitado. Por eso la gente comenzaba a avivar, a recibir, a restaurar, a sanar, por predicar a Jesús resucitado. Y en Hechos capítulo 4, versículo 33 dice: los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba todos sobre ellos. ¡Aleluya! Por eso la resurrección de Jesús es fundamental para nosotros. No hay que celebrar solamente hoy. Todos los días debemos celebrar, debemos vivir, debemos experimentar la resurrección de Cristo Jesús en nuestras vidas. Me preguntaba, ¿dónde estaba Jesús en esos 3 días desde su muerte hasta su resurrección? ¿Se preguntaron una vez? ¿No? ¿Se preguntaron una vez? ¿Qué pasó con él cuando murió en la cruz? ¿A dónde fue su espíritu y qué fue a hacer mientras su cuerpo descansaba en la tumba? Con el Padre. Eso es lo que vos creías. Mientras que los discípulos estaban aterrados, encerrados, bien cerrada la puerta de sus casas, por miedo, estaban desilusionados, estaban tristes, desanimados, con miedo. Pero ¿qué hacía Jesús en ese lapso? Mientras que el mundo estaba en tristeza, en desilusión, en desánimo. Claro, porque uno piensa que Jesús murió. Pero mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis 1, 18 dice: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo y por siempre, para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Cuando ocurrió todo eso, cuando Jesús murió en la cruz,
cuando los discípulos estaban tristes, cuando el mundo estaba estremecido, Jesús fue al infierno. Fue al infierno a enfrentarse a Satanás para quitarles las llaves del Hades y de la muerte. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 55: ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde estás, oh muerte? ¿Dónde estás, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Porque Jesús, cuando bajó, cuando todos estaban tristes, desilusionados, estaban desanimados, Jesús bajó al infierno. Y yo me imagino, ¿no? Jesús diciéndole al diablo, a Satanás: hasta ahora todos han tenido que venir a este lugar llamado Hades, llamado muerte, llamado el infierno, pero hoy yo te voy a quitar las llaves de la muerte. De modo, ahora todos los que confesaren con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Nunca más bajarán al Hades, nunca más bajarán a la muerte. Ahora todos se van conmigo a una eternidad gloriosa. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios enjuagará tus lágrimas de tus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ya la tumba está vacía. La tumba está vacía porque Cristo salió de la tumba, venció la muerte para darnos vida y vida en abundancia, para que experimentemos el poder de la resurrección aquí, ahora y para siempre. Ya Satanás está derrotado, está destronado. Si creemos y experimentamos y vivimos en el poder de la resurrección de Jesús, hoy, ahora, para siempre, ya Satanás no tiene poder sobre tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Declara victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a